Voy a empezar con una oración para empezar con este estudio. Señor, muchas gracias por darnos la oportunidad de tener una Biblia abierta, que tengamos tu palabra disponible para nosotros, que pues muchas personas han hecho esfuerzos también por traerlo a nuestro propio idioma y a otros más que a veces lo damos por hecho, pero que pues pues sí, ha habido hasta el costo de su vida y ha habido sangre y rechazo. Gracias porque tenemos la posibilidad de leerla y pues de que vivimos pues en esta época donde ya es muy accesible por muchas formas. Eh, Al final tú permites todo eso, que nosotros tengamos acceso, que podamos conocerlos y por eso te pedimos también, Señor, que nos des entendimiento el día de hoy y pues siempre que abramos tu palabra que nos des claridad en el mensaje que nos das para que podamos pues primeramente alabarte y también amarte y seguirte y obedecerte, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos entonces a empezar con este estudio, que es una continuación de lo que estábamos viendo en Mateo, libro de Mateo. Va a ser el capítulo 17 y van a ser los primeros versículos. Permítanme un momento. El estudio se llama Muestra de su segunda venida. O sea, vamos a ver, también vamos a darle continuación al estudio que vimos la semana pasada, y es Mateo 17, capítulo 1, capítulo 17, versículo del 1 al 13. ¿Vale? Entonces, pues voy a empezar leyendo si quieren ese, y ahorita ya seguimos con los demás. Mateo, capítulo 17. Versículo 1 al 13, que es la transfiguración. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó, y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces los discípulos le preguntaron, diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Entonces, pues vamos continuando con esta serie de acontecimientos en donde Jesús, lo que vimos la semana pasada, ya había anunciado que iba a venir en una segunda ocasión. Está hablando de su segunda venida. Y vemos aquí un evento pues extraordinario, un evento impactante. Yo me imagino que tanto para Pedro, Juan y Jacobo, pues fue un evento increíble. Yo cuando la primera ocasión que leí este pasaje, pues sí trataba y me imaginaba e intentaba imaginarme cómo era este acontecimiento, y pues la realidad es que no sé qué tanto mi imaginación puede llevar a dimensionar el impacto de ese acontecimiento, ¿no? Jesús pues había prometido a sus discípulos que él ya iba a volver a la tierra,
y ellos mismos experimentarían esto antes de que muriera. Vamos a leer Mateo 16, 27 y 28. ¿Lo puedes leer, Miriam, por favor? Sí, ahí ponlo si quieres. Mateo 16, versículo 27 27 y 28. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Vemos, como lo vimos en el estudio pasado, vemos que pues ellos vieron cómo Jesús resucitó, ¿no? Vieron cómo estaba mostrándose pues el Hijo del Hombre ya resucitado, y posteriormente pues ellos vieron también cómo ascendió al cielo. Entonces, aquí recordamos en el estudio pasado cómo estábamos viendo que había Jesús estaba anunciando de una segunda venida, cosa que pues en el Antiguo Testamento vemos cómo también se anunciaba la llegada del Mesías, pero que hay diferentes pasajes donde se mencionan las dos ocasiones en las que se iba a presentar Jesús. En este caso, la forma que iba a suceder en esta primera venida, pues iba a ser muy diferente a lo que muchos estaban esperando. Bueno, días después de haber pasado esto, 3 de estos discípulos, después de esto que acabamos de leer, 3 de sus discípulos verían a Jesús como nosotros lo vamos a ver también cuando regrese a la tierra. Por eso les comentaba, ¿no? Yo no veo la magnitud de cómo lo vieron o cómo era esta cuestión de la transfiguración, en el punto de que pues vieron no a un Jesús de carne y hueso, sino con una presencia completamente diferente, y que pues sí, la realidad es que mi imaginación no puede dimensionar lo grandioso que sería ver a Cristo con esa presencia, ¿no? Y es una promesa maravillosa que tenemos todos como cristianos. Cristo regresará a la tierra a restaurar el orden original y traer también justicia y equidad a todas las naciones. Vamos a leer Isaías capítulo 11, versículo 3 al 5. ¿Lo puedes leer, Armando? Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, 3 al 5. Sí, por favor. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Entonces vemos que que el reino del Mesías, el reino de Jesús, pues va a traer equidad y justicia. Y pues no como lo que nosotros podemos entender a veces de la justicia, ¿no? en nuestro mundo. Vamos a leer Santiago capítulo 5, versículos 7 y 8. ¿Puedes pasar? Santiago capítulo 5, 7 y 8. ¿Puedes leerlo, Karina, por favor? Aquí. Perdón, se me olvidó mandar la liga a alguien. No se preocupe. Sí, lo estaba mandando. Otra vez, Mateo. Santiago 5. Versículos 7 y 8. Santiago 5, Sí. 7 y 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Entonces aquí, muchas gracias, Cari.
Pues entonces vemos cómo pues justamente pues Jesús estaba anunciando este segundo reino que iba a ser pues diferente, ¿no? Más bien va anunciando su reino de Jesús, su segunda venida, que va a ser diferente a como lo que ya estaba presenciándose, ¿no? Y podemos pensar en el contexto también de que, bueno, en esa época Jesús estaba haciendo milagros por todos lados y que toda la gente estaba, muchas personas estaban maravilladas por lo que estaba haciendo Jesús. Algunos hasta ya lo querían hacer rey en ese momento, ¿no? Pensamos en este pasaje donde Jesús alimenta a 5,000 personas y pues ya querían tomarlo para que fuera su rey. Pero pues no, o sea, no era el momento. Jesús estaba anunciando que también era importante primero que muriera y resucitara para posteriormente, ahora sí, venir en este reino que está anunciando también en otro tiempo, ¿no? ¿Cuándo? Es lo que estábamos viendo en el estudio pasado, no lo sabemos, o sea, puede ser en cualquier momento, pero sí es una cosa importante que nos menciona la Biblia que esto puede suceder en cualquier momento, ¿no? O sea, nadie lo sabe y que lo que sí sabemos es de que está cerca, ¿no? Que puede ser en cualquier momento donde así lo decida Dios. Entonces vamos a ver como los puntos del pasaje que estamos leyendo, de este pasaje que nos habla de la transfiguración. Y vamos a regresarnos otra vez a Mateo en el capítulo 17, versículo 1 y 2. ¿Lo puedes leer, Kevin, por favor? Sí, oye, te puedo pasar este. No sé si quieres. 1 y 2, ¿verdad? Sí. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Entonces aquí vemos pues lo que hace, gracias. Aquí vemos lo que le sucede a Jesús, ¿no? O sea, estamos viendo como las características del acontecimiento, nos está dando detalles. Primero que elige a estos 3 discípulos, ¿no? Lo que podemos tomar en cuenta con respecto a lo que sucedía en ese momento es que pudo haber sido un lugar cercano a Capernaum y esto en camino a Jerusalén. Y los discípulos pues también ya estaban presentando como varias interrogantes, tenían confusión y estaban posiblemente frustrados, pues no comprendían las palabras que estaba diciendo Jesús. Por un lado veían los milagros, por un lado veían como todas las cosas que estaba haciendo Jesús en el día a día, pero por el otro lado también estaban escuchándolo a Jesucristo diciendo que era necesario que muriera. Eso era un mensaje que ellos veían como pues entonces, si es, no es, él es el Mesías, estaban como tratando de entender la situación, ¿no? Entonces, se cuestionaban si Jesús era el Mesías, si pronto iba a morir por los principales sacerdotes. Era una cuestión que ellos estaban pues también cuestionándose. Vamos a leer Mateo capítulo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces vemos que aquí ya Jesús estaba anunciando constantemente pues que iba a morir, ¿no? Y que iba a morir en manos de los sacerdotes y de los principales. Entonces Jesús tomó a Pedro, a Juan y Jacobo y los llevó a un monte y ahí se transformó, mostrándoles toda su gloria, con una luz como la que los judíos habían experimentado en el desierto 1500 años atrás. Vemos cómo en el desierto los judíos pues estaban también con un gran impacto cuando Dios estaba presente, ¿no? O llenaba como esta cuestión del tabernáculo, llenaba su presencia y era una imagen pues impresionante, ¿no? O cuando también vemos cuando sube Moisés al monte y que también pues ven como que nadie se quería acercar, ¿no? Por todo lo impactante que veían de la presencia de Dios, ¿no? Entonces
Ese mismo impacto posiblemente lo estaban viendo Pedro, Juan y Jacobo al ver lo que estaba sucediéndolo a Jesús. Como les digo, yo no logro dimensionar. Lo único que sí puedo pensar es que es una luz impactante, una luz impresionante y que, pues que no tiene nada que ver con una cuestión de algo comprensible para nuestra naturaleza carnal, ¿no? Para nuestra naturaleza humana, pero que sí es un impacto que no nada más, que no se les quedó como algo anecdótico, sino que fue un impacto que perduró tanto en Pedro como en Juan y también como en Jacobo. En el caso de Pedro, vamos a ver, pues como él no lo olvidó, y de hecho lo dice él mismo, ¿no? En 2 de Pedro capítulo 1, versículos 16 al 18, ¿lo podrías leer, Armando, por favor? 2 de Pedro capítulo 1, versículo 16 al 18. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Entonces vemos ahí cómo pues Pedro lo está diciendo de forma muy clara. Si quieren, nada más lo pasen para allá. Lo está diciendo de una forma muy clara, ¿no? Que él estaba recordando en este pasaje que está ahí escribiendo, esta carta que está escribiendo Pedro, pues estaba describiendo, ¿no? Que él mismo vio esta gloria y vio la presencia de Jesucristo con un poder, con una magnitud impactante, ¿no? No con una historia de una fábula o una anécdota superficial, sino que fue un evento que lo impactó en su vida. Y también aquí nos está mencionando, ¿no? Que él también lo escuchó la voz de Dios, ¿no? Lo que estaba diciendo acerca de Jesús. También vamos a ver cómo esto lo predica con gran fuerza y poder, como lo vemos en este pasaje, y también Juan lo hizo. Vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 14. Nat, estamos ahorita haciendo una dinámica diferente donde estamos leyendo cada uno un versículo. Entonces podrías leer Juan capítulo 1, versículo 14. Así nada más. Sí, así nada más si quieres póntelo ahí. 1:14. Sí, por favor. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Exactamente, entonces también lo está diciendo ahí Juan, ¿no? O sea, no lo está diciendo nada más con palabras rimbombantes o palabras que suenan muy impactantes, sino que él mismo vio y presenció la gloria de Dios en este acontecimiento que estamos viendo de la transfiguración, de cómo Cristo se transformó por completo y lo impactó de tal forma, ¿no? En el caso de Jacobo, pues no tenemos como mucha información de lo que sucedió, aparte de que él pues fue muerto tempranamente después de que Jesús resucitó. Y esto lo podemos ver en el capítulo 12 de Hechos, Hechos 12, 2. Hechos capítulo 12, versículo 2. ¿Lo puedes leer, José Juan? Sí. Déjenme Por favor. un segundito. Hechos capítulo 12, versículo 2. A ver, mi amor, ¿dónde está? 12. Hechos 12, 2, ¿verdad? Sí. Y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Exactamente. Aquí vemos a Jacobo, que era el hermano de Juan, como lo vimos también en el pasaje que estamos viendo de Mateo 17, versículo 1 al 13, para que lo tengan ahí presente. Pero vemos como este Jacobo, hermano de Juan,
pues ya había sido asesinado pues por esta persecución también que estaban ya teniendo los primeros cristianos. Entonces él pues no vemos, porque aparte pues no escribió como tal, o al menos no lo tenemos presente en la Biblia, pero pues tenemos la evidencia tanto de Juan como de Pedro, como mencionan la magnificencia de Cristo, ¿no? Con todo su poder. Juan de hecho lo volvió a ver en esta gloria 60 años después, cuando escribió el libro de Apocalipsis. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 1, versículos 13 al 16. ¿Lo puedes leer, Kevin, por favor? 13 al 16, ¿verdad? Es Apocalipsis 1, sí, 13 al 16. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llevaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieves, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como es un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Entonces, solamente pensar en aquí la descripción que nos está dando Juan en Apocalipsis, pues es una imagen impactante, una imagen, pues sí, impactante, a tal modo de que pues también Juan lo describe detalladamente, ¿no? De que era como el sol, su rostro era como el sol y que resplandecía con toda su fuerza, ¿no? Resplandece en su fuerza, ¿no? Entonces, sí es impactante. Entonces estamos viendo cómo la aparición y la transformación que vemos de Jesús con estos discípulos, pues era algo que iba a marcar, ¿no? Iba a marcarlos a ellos, pero vamos a seguir analizando el pasaje, ¿no? Nos podemos preguntar cómo podrían olvidarlo, pues no era algo que iban a olvidar, como lo acabamos de ver, y vemos que la segunda venida de Jesús es un tema prominente que está en todo el Nuevo Testamento, ¿no? Es algo que vemos constantemente, lo vimos en el estudio pasado sobre la venida de Cristo, y vamos a leer dos versículos al respecto. Filipenses 4:5, lo puedes leer, Karina, por favor. Filipenses 4:5. Filipenses 4:5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Sí. Y de una vez puedes leer, bueno, ya tienes. No importa. 1 Corintios 16:22. ¿Lo puedes leer, Miriam, por favor? Sí. 1 Corintios 16:22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Entonces aquí van 2 pasajes que vienen otros 2 mensajitos antes, pero de todos modos al final dice Jesús está cerca, el Señor viene, el Señor está cerca, ¿no? Como lo que veíamos el estudio pasado sobre el Maranata, ¿no? Que el Señor está cerca, que fue algo que constantemente ya estaban empezando a decir. Entonces, bueno, vamos a leer el segundo punto de este pasaje que estamos leyendo, que el primer punto lo que vimos es la transformación de Jesús, de cómo se transfiguró, y ahorita vamos a ver el testimonio de los santos, que es en versículo 3 y 4 de Mateo 17. ¿Lo puedes leer, Armando, por favor? Sí. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ok, aquí vemos 2 personajes más, llamando los personajes por nada más por mencionar esta palabra, pero estábamos viendo que ellos observaron que no estaba solo Jesús, vieron a 2 entidades, personas en ese momento apareciéndose también junto a Jesús, que eran Moisés y Elías. Ellos estaban apareciendo al lado de Jesús, confirmando pues la deidad de Jesús. ¿Qué es lo que representa cada uno? Moisés
podríamos verlo como la simbología del viejo pacto, que es la ley, ¿no? Que como recordamos en el Antiguo Testamento, Moisés entregó la ley a la humanidad, bueno, en este caso a los israelitas, pero que, bueno, la intención era que lo compartieran hacia toda la humanidad. Y vemos también a Elías, que este sería el símbolo de un gran defensor de Dios. Los dos representan el Antiguo Testamento, uno sería la ley y la otra es los profetas, dando testimonio de la gloria y la majestad de Jesús. Ellos empezaron a hablar con Jesús sobre lo que pronto pasaría en Jerusalén. Ellos estaban hablando sobre el plan que ya estaba formándose, este plan divino que tenía ya preparado Dios para Jesús, que era necesario que acudiera a Jerusalén para ser muerto y posteriormente resucitar. Vamos a leer Lucas 9:31. ¿Puedes leerlo, Nat, por favor? Sí, obvio. Lucas 9:31. Quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Exactamente, aquí vemos, este es lo que nos está contando Lucas, nos da un poco más de detalles de cómo estaban ya hablando sobre lo que iba a suceder en Jerusalén. Ahí estaban estos estos tres discípulos escuchando lo que los santos del Antiguo Testamento estaban mencionando, y pues ante una incredulidad que tenían de que Jesús le pasara eso. Vemos cómo tanto Pedro, bueno, principalmente Pedro es el que lo vemos más claramente, pero posiblemente también los otros dos discípulos también estaban pensando cómo era posible que Jesús tenía que ir a Jerusalén a que lo mataran. Es algo que puede ser, pues sí, fuera de lógica, ¿no? Cómo yo voy directamente a un lugar para que a mí me maten. O sea, no, al contrario, casi siempre buscamos preservar nuestra propia vida y decimos, ante el peligro, pues queremos irnos completamente al lado contrario, ¿no? En el caso de Jesús estaba aconteciendo algo que ellos no comprendían. Vamos a leer Lucas capítulo 9, versículo 32 y 33. ¿Puedes leerlo, José Juan, por favor? Sí. 32. El 32 y 33. Ok. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús, y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose de ellos, de él, Padre dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés, y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Entonces vemos cómo Pedro le está diciendo, vamos a hacer estas enramadas, ¿no? O él le está proponiendo hacer 3 enramadas. Yo la verdad, pues no tenía muy claro qué era respecto a esto de las enramadas, pero también les voy a dar nada más la raíz etimológica, aunque no es muy relevante eso. Pues nada más para darles un poquito más de contexto. La palabra es, no sé cómo se pronuncia porque es antiguo, entonces es kene, que significa tienda o choza de tela, ¿no? En este caso vemos cómo los judíos tenían la fiesta de los tabernáculos, que los tabernáculos también son como tiendas que hacían, y justamente lo que estaba refiriéndose Pedro era que si quería que hicieran como estas tiendas. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito por el cual Pedro le estaba proponiendo eso a Jesús? Pues lo más probable es de que él quería que se prolongara más esta presencia de estos dos personajes más Jesús, ¿no? Tratando así quizás de que Jesús no tuviera que ir a Jerusalén, ¿no? Que no fuera y que retrasara como esta situación que estaba sucediendo. Pedro no quería que Jesús fuera a Jerusalén y sufriese la muerte como lo había anunciado. Como lo comentábamos justamente, la fiesta de los tabernáculos estaba por pasar esos días, y Pedro debió haber asociado eso con esta ocasión. Su idea era pues absurda, pensando que podría evitar que Jesús muriera cuando ese era el plan que tenía Dios para Jesús. Lo vemos en otro pasaje de cómo Pedro dice, no, que eso no te acontezca, ¿no? Vemos ya, con esto sería otra evidencia de cómo
pues Pedro lo que quería evitar era que se cumpliera el plan de Dios, ¿no? Basado en su propia perspectiva, basado en su propia experiencia, ¿no? Él decía, pues sí, si tengo aquí a mi maestro que él ya llevo años conviviendo con él, pues no quiero que le pase algo malo, ¿no? Pero Jesús tenía completamente claro que esa era la misión que iban a ir a cumplir. Él tenía que ir a Jerusalén a morir y poder resucitar después, ¿no? ¿Por qué morir? Que lo hemos hablado ya varias veces, para morir por nosotros, básicamente. Eso es lo que hizo Jesús. Vamos a ver los otros dos versículos siguientes, el 5 y 6 de Mateo 17, que sería el temor del Padre. ¿Lo puedes leer, Kevin, por favor? Mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces vemos cómo aquí no solamente era Moisés, no solamente era Elías, no solamente Jesús y los tres con una imagen impactante a los ojos, a la experiencia que estaban viviendo estos tres discípulos, sino que aún también el Padre se presenta hablando a estos discípulos, pues que lo más probable es que estaban llenos de miedo. Bueno, no más probable porque lo dice la Biblia, que estaban llenos de miedo y estaban en la presencia del Dios Todopoderoso, mostrándose en toda su gloria y aprobando a Jesús como su Hijo amado, ¿no? Vamos a leer lo que nos dice Mateo, del capítulo 3, versículo 17. Mateo 3, 17. Mateo 3:17. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Exactamente, es lo mismo que dice Dios Padre en otra circunstancia, pero otra vez lo vuelve a decir, ¿no? Y aparte dice a él oíd, ¿no? Tanto en presencia de Moisés, en presencia de Elías y en presencia de los discípulos de Jesús. Jesús había dicho que iría a Jerusalén y deberían oírlo porque pasaría así. El testimonio del Padre confirmaba con tanto el de Elías y de Moisés, que Jesús moriría en Jerusalén como había dicho, ¿no? Entonces tenemos ya la presencia también de Dios Padre diciendo que era necesario que Jesús fuera a morir en la cruz. Vamos a leer los siguientes versículos 7 y 8 del pasaje que estamos leyendo, Mateo 17. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Entonces aquí vemos pues el amor de Jesús, que de hecho eso sería el punto de estos dos pasajes, ¿no? Jesús quería que ellos vieran su gloria y toda su majestad, aunque solo meses después verían también a él mismo morir. Ellos entenderían después, no en ese momento, no en el momento en que había sucedido esto, pero lo entendieron mucho después, que era necesario que pasara así, que volviera también a presentarse en esta gloria que estaban viendo en ese momento. El tierno amor de Jesús a ellos se manifestó al instante al verlos temblando de miedo ante esta escena tan aterradora. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 y 18. ¿Le puedes leer, Armando, por favor? Sí. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Vemos cómo en esta visión hacia Juan también sucede algo similar por el impacto de la imagen de Cristo, ¿no? Y esto ya con una naturaleza completamente diferente, ¿no?
pero bueno, más bien con esta gloria, con este poder que estaba anunciando y que lo vemos aquí descrito en Apocalipsis por muchos versículos, que está muy bonito, la verdad, lo que dice en Apocalipsis, y algunas partes no tanto, la verdad. Siempre Jesús estaría con ellos, y lo vemos también que posteriormente a que muere pues sí, que es crucificado, Cristo siempre estaba presente con ellos, ¿no? Vamos a leer Juan, capítulo 20. Capítulo 20, versículos 19 y 20. ¿Lo puedes leer, Nat, por favor? Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces aquí ya vemos cómo ya Jesús ya había muerto, ya había resucitado, y Él se estaba presentando ante ellos para que tuvieran paz, para que tuvieran tranquilidad, para quien también se regocijaran de lo que había sucedido, porque, como lo vimos, o como el título que estamos viendo de este estudio, pues es la muestra de que Jesús iba a cumplir con esta promesa, ¿no? De que iba a venir una segunda ocasión para poner el mundo en orden, con justicia, no como está actualmente la realidad. Entonces, ellos lo habían visto tal como era y les dice que no revelen a nadie. Esto es también muy curioso de observar porque, pues, ¿cómo te puedes guardar eso, no? Una situación tan impactante, pero de todos modos Jesús les dice, no lo digan en este momento, porque aparte no lo estaban entendiendo muy probablemente, porque también decían, pero ¿cómo te vas a ir a morir después? De hecho, con la negación de Pedro podemos ver todavía pues las dudas que tenía Pedro y los discípulos, ¿no? Entonces Jesús les dice, no lo hagan, ¿no? No lo hagan, y después ellos son los que empiezan a decir sobre este acontecimiento después de que ya había resucitado Cristo. Vamos a ver en nuestro último punto, del versículo 10 al 13, que es el precursor. ¿Puedes leerlo, José Juan? ¿De qué capítulo, perdón? Igual el 17, Mateo 17, que estamos viendo. Mateo 17, versículo 10 al 13. Ya serían los últimos. ¿Del 10 al 13? Sí. Okay. Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero, y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino, y él no conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que le había hablado de Juan el Bautista. Exactamente. Pues la confirmación de que el Mesías había venido estaba en la profecía cumplida del Antiguo Testamento. Vamos a Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6. Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6. ¿Puedes leerlo, Kevin, por favor? Sí. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo. Sí, perdón. Sí, 5 y 6. Ok. Malaquías 4, 5 y 6. Sí. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces vemos cómo la profecía en el Antiguo Testamento era de que iba a venir justamente el profeta Elías, este profeta que ya había estado presente anteriormente en la etapa de los reyes de Israel, pues está anunciando que va a volver Elías, y todos los judíos sabían que esta era una señal. Juan el Bautista había venido justamente en el espíritu de Elías. Vamos a leer Lucas capítulo 1, versículo 17. Lucas 1, versículo 17.
Lucas 1:17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Exactamente. Y también vamos a leer Mateo 11:14. Mateo 11:14. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Entonces aquí estaban hablando de Juan el Bautista, ¿no? A mí me impresiona, ahorita como la expresión que acabo de escuchar de Kevin, ¿no? Pero me impresiona también lo que representaba Elías, ¿no? Elías, si recordamos en el libro de Reyes, Elías no presenció muerte. Elías fue subido al cielo y no tuvo como tal una muerte aquí en la tierra, sino fue llevado directamente al cielo con Dios. Y es un anuncio de que va a venir Elías, que iba a venir Elías justamente para preparar el camino de Jesucristo, ¿no? Entonces esto no lograron dimensionarlo y no lo vieron, y como lo vemos en Mateo, aquí nos lo dice, y si queréis recibirlo, o sea, si ustedes quieren recibirlo, porque ahí está la evidencia de lo que estaba haciendo Juan, pero ahora sí que era como, si quieres recibirlo, lo vas a recibir, si no, pues simplemente no lo vas a querer hacer. El Mesías que tanto esperaban los judíos había llegado y lo rechazaron como pues un falso profeta, o lo rechazaron diciéndole muchos títulos de Jesús, de que no era nadie básicamente, por la dureza del corazón de cada uno de ellos. Y a su precursor, a Juan el Bautista, lo que hicieron fue matarlo. Pero cuando esté por venir otra vez Jesús, otro hombre con el espíritu de Elías aparecerá como una señal. Vamos a leer Apocalipsis, capítulo 11. Apocalipsis, capítulo 11, versículo 3 al 6. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para hervir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. ¿Hasta qué versículo? Hasta el 6. Hasta ahí. Entonces, bueno, aquí hay una muestra de estos testigos que van a aparecer justamente antes de que venga, pues justamente también Jesucristo en su segunda venida. Y por último, pues vemos a Juan el Bautista también, que era un testigo de la deidad de Jesús. Vamos a leer Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 23. Pues leerlo más, por favor. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Exactamente. Todos estos testigos aseguraban a los discípulos que Jesús era el Mesías y que lo que él decía acontecería. Y aquí la pregunta es, si tú crees también que va a ser así, ¿no? Nosotros podemos ver a través de la Biblia lo que aconteció, la primera venida de Jesucristo. Está por venir la segunda venida de Cristo, y yo sé que a lo mejor eso pues no es algo que muchas veces nos pongamos a pensar de pues cuándo va a ser y qué día va a suceder o qué situación, ¿no? Pero es algo que Él anunció y que Él tuvo esa promesa para que nosotros tuviéramos presente de que las cosas
van a ser diferentes y que Él va a traer su reino, ¿no? Va a traer su reino a esta tierra con con una forma diferente a como lo hizo ya en la tierra hace más de 2000 años, y va a traer justicia y va a traer orden, ¿no? Entonces la pregunta es si crees que Jesús va a venir. Solamente es una muestra también este pasaje de lo que acabamos de leer de la transfiguración, el anuncio y las evidencias que estaban poniendo para confirmar y para que nosotros tengamos fe de que Jesús va a venir de nuevo. Ese es como el mensaje principal, de que Jesús va a volver otra vez a esta tierra y va a poner orden, ¿no? Va a poner justicia, va a poner orden. Así que pues este es el estudio que tenemos preparado el día de hoy. Yo solamente quiero terminar con una oración. Como cada término del estudio, siempre pues me gusta hacer una oración para aquellas personas que nos escuchan tal vez por primera vez o no por primera vez, pero que todavía no se han apropiado del regalo que Dios ha hecho a nuestras vidas. A toda la humanidad ha hecho este regalo de regalarnos la vida eterna, la justificación y el perdón de nuestros pecados. Y pues yo te invito a que hagas una declaración de fe a través de una oración, de hablar tú directamente con Dios, de poner de no tener intermediarios, solamente tú con Dios, y ponerte a cuentas con Él, ¿no? Que de hecho Jesús ya hizo el arreglo, ya entregó todo, ya cumplió el castigo por nosotros, y que solamente nosotros pues necesitamos tener fe en que Jesús ha pagado por esos pecados, y permitir que Jesús también encamine nuestra vida, ¿no? Que haga nuestra vida conforme a su voluntad y no conforme a nuestros deseos y nuestros pecados, ¿no? Entonces voy a hacer esta oración solamente para ti, que tú nos escuchas, y ahí en el silencio de tu corazón tú puedes repetirla con tus propias palabras o con las mismas palabras. Señor, vengo ante ti, pues presentándome y presentándote pues mi vida, presentándote mis desastres, mi caos, el pecado que yo tengo, Señor, los pecados que tú conoces perfectamente. Yo vengo aquí pues a decirte que sí, que he pecado, y te pido perdón, Señor. Me arrepiento por todos estos pecados que he tenido y me quiero apartar de ellos. Ya no quiero vivir así, Señor. Quiero vivir conforme a tu voluntad. Quiero vivir conforme a las promesas que tú pones en tu palabra, con las promesas, y tener la seguridad y la certeza de que tú vas a gobernar mi vida, Señor. Te entrego todo lo que tengo, Señor, que es mi vida, y te pido que tú seas el que gobierne y sea el Señor y dueño de mi corazón. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues esto es el estudio que tenemos para hoy. Espero que haya quedado la enseñanza. La palabra no regresa vacía, eso sí me queda claro. Y pues nos vemos la siguiente semana con el siguiente estudio. Que Dios los bendiga. Gracias.